Dese cuenta que dice la Biblia que cuando el Señor está en los 40 días, Él tuvo hambre y allí se apareció el tentador con una oferta muy sutil. Porque cuando usted analiza la oferta que Satanás le está haciendo a Jesús de convertir una piedra en pan porque tiene hambre, yo le pregunto a usted, ¿en qué estaba pecando Jesús si lo hacía? ¿Era pecaminoso? ¿Violaba algún mandamiento? ¿Convertir una piedra en pan y comérsela? No violaba ningún mandamiento, iglesia. No había tal pecado. No. Pero ahí es que yo quiero que ustedes y nosotros podamos analizar la estrategia satánica, como el diablo de manera muy sutil nos saca, nos desvía de la voluntad del Señor, dándonos a entender de que tenemos el derecho de hacer cosas que no ofenden a Dios, sino que es un derecho que tú tienes como persona y que Dios te lo va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque tú no estás violando un principio de la palabra. Convertir, tengo hambre, tengo la potestad de comprarme un pan, ¿por qué no lo puedo comprar? Vamos a ver el caramelo envenenado que el diablo le estaba poniendo ahora a Jesús. Lo vamos a descifrar ahora. Ponga atención. Él le dice claramente: si eres el Hijo de Dios. Lo primero es que está poniendo en duda. Hay otro que dice que él está afirmando: como tú eres Hijo de Dios. O sea, vemos aquí que Satanás le sugiere a Jesucristo algo que no se lo puede sugerir a nadie, solamente Dios. Pastor, ¿por qué? Porque el único que llama las cosas que no son como si fueran es Jesús. ¿Qué ser humano coge una piedra y la convierte en un plato de arroz? ¿O la convierte en pan? Nadie. Solamente el creador de los cielos y de la tierra, que con la palabra las cosas suceden. Él sabe con quién está hablando y él sabe lo que está sugiriendo. Él está claro: si eres hijo de Dios. Siempre el diablo también tratará de poner tu identidad y mi identidad como hijo de Dios en duda. Eso no lo pueden perder de vista. Dios nos redimió, Dios nos limpió, Dios ha hecho cosas hermosas, Dios nos perdonó. Y el diablo está tratando de sacar el pecado que quedó allá atrás, diciéndote: tú no puedes tener perdón de Dios. Mira lo que tú hiciste aquella vez. ¿Cómo es posible que tú te creas que tú estás perdonado por Dios? Y hay personas que no tienen paz siendo cristianos, porque están pensando en los pecados que ellos dejaron atrás, que el Señor lo tomó, lo echó a lo más profundo del mar. Ya el Señor no se acuerda, pero el diablo se pone como un buzo, lo busca y dice: míralo aquí. Y tú dices: por eso no me pertenece, porque ya Cristo cargó con eso. Bendito el Señor. ¿Qué me gusta de todo esto? Que si Jesús es Dios, es Emmanuel, Dios encarnado, es el Todopoderoso. Pero me gusta algo, porque Satanás le está dando una sugerencia, Jesús está escuchando, pero no va a complacer al diablo. No hay pecado, pero no te va a complacer. Y vemos que Adán, el diablo le hace la oferta, la mujer le envuelve primero, la mujer llega donde el hombre, envuelve al hombre, y el hombre, amados hermanos, entonces le falla a Dios. Adán lo tenía todo. Oiga, todo. Jesús estaba en el desierto y no tenía nada. Adán estaba en un huerto, lo tenía todo, todos los frutos, podía comer de todo, de todo. Pero el diablo le dice: óyeme, pero esta tú no la has probado. La curiosidad mató al ratón. Te has perdido. Esta es la que sabe buena. Motiva a la mujer prueba y le da a entender a Adán que esa es la mejor fruta que hay. Mira, Adán, no me ha pasado nada a mí. Adán cede. Y usted dice: para que usted vea la insatisfacción que tiene el hombre, lo que hace la concupiscencia. Porque si tú tienes todos los frutos, tú no tienes hambre. Ahora es por curiosidad, por capricho, porque quiere probar de lo que Dios dijo que no tenía que probar. Usted ve al hombre adúltero, no se crea que es porque la mujer no está ahí con ellos y no es responsable. Y que hay hombres que quieren tener aventuras, quieren probar, y el diablo le dice: ven, mijo, que aquí hay. Y pasa con mujeres también. O sea, Satanás siempre buscará la manera de cómo desviar al hombre del propósito de Dios. Siempre, iglesia. Lo hizo con Adán. Adán cayó en pecado, y por eso vemos que la Biblia nos da a entender a nosotros que Jesús es el segundo Adán. Oiga, el segundo Adán. ¿Qué hace aquí Satanás? Que el segundo Adán, él quiere tratar de que caiga como el primer Adán. Óigame esto, iglesia del Señor.
Y eso es bueno que nosotros como iglesia podamos analizarlo, podamos digerirlo. ¿Por qué? Porque aquí no tiene ningún respeto hacia Jesús, sino que quiere hacer caer a Jesús. Yo derribé a Adán, pues yo entiendo que puedo derribar a este segundo Adán. Es para que usted vea hasta dónde llega el poder de Satanás y la mentalidad del diablo. Por eso se cumple Romanos su capítulo 5 versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero tenemos allí a un hombre que está sin pecado, el único que no ha conocido pecado y que no ha sido concebido en pecado, que es Jesús, Dios hecho hombre. Entonces el diablo, estando en el cielo, en un estado de perfección en el cielo, donde no hay maldad, donde Dios es quien tiene su reinado, allí él fue un pecador. Entonces hace pecar a Adán, que está en el Edén, que está disfrutando de lo que Dios le ha dado. Allí él hizo pecar a Adán. Ahora Jesús es un cuerpo físico, un cuerpo humano, amado, donde el pecado tomó dominio y control. Allí está Jesús en el terreno del diablo, que es en la carne, y ahora le va a demostrar al diablo lo capaz que es él en no ceder a tentación estando en la tierra. Sin embargo, Satanás pecó en el cielo. Satanás ahora quiere buscar la forma de cómo hacerlo caer, y de manera muy sutil introduce una estrategia que no es pecaminosa. El asunto es que el diablo buscará la manera de cómo cautivarnos, de cómo lograr introducirse, que quiere que tú quites el candado para que lo invite a la casa y se sienta, aunque sea en la puerta de la entrada, pero está dentro. Yo no quiero ir a la cocina, yo me conformo con estar aquí en la puerta. Ya es suficiente, lo dejaste entrar. Ahorita te quita el cucharón y toma el dominio y el control de la casa, y tú te conviertes en un siervo, un esclavo de él. Ese es el trabajo del diablo. Jesús está allí en el desierto, amado, y el diablo ahora quiere hacerla de él en contra de Jesús. Y es bueno que nosotros, amados, podamos entender el propósito que Dios tiene con nosotros cuando estamos allí en el desierto. Hay cosas que solamente van a suceder en el desierto, que no hay forma de comprenderla si no es allí. Y aquí es que está el punto, que Satanás quiere darle a entender a Jesús de que no es necesario que él dependa del Padre. Y lo vamos a ver para que usted vea cuando él dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí el diablo lanza el primer dardo. Él quiere romperle el ayuno a Jesús. Ahora aparece el diablo para servirle. Mira, mi hijo, como ya tú ayunaste 40 días, yo vine aquí para entregarte, para que tú entregues y no sigas pasando hambre. Y así como Jesús está siendo tentado en el desierto, así mismo nosotros, el diablo buscará la manera de cómo desviarnos del propósito de Dios. Y es para que entendamos, amado, que Dios prepara a sus hijos en el desierto, porque muchos enemigos, muchas pruebas, tentaciones van a interponerse para que usted y yo no cumplamos con el propósito que Dios ha trazado para tu vida, para mi vida, para la iglesia del Señor. Esto es una batalla constante, como dice Efesios su capítulo 6 versículo 10, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de la tiniebla, amado. O sea, tenemos una batalla espiritual. Entonces ya Jesús ayunó sus 40 días. Ahora el enemigo viene a hacer su trabajo. Amado, hablar de la tentación de Jesús en el desierto no es cualquier tentación. Y me explico un poquito más. ¿Por qué? Porque Jesús no atravesó, no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimenta el ser humano en general. Pastor, explíquese un poquito mejor. Por ejemplo, usted y yo somos tentados como hombre. ¿Por qué? Porque somos tentados de la concupiscencia que hay en nosotros. El enemigo nos incita, nos susurra en el oído y pone ciertos sentimientos, ciertos pensamientos que te ponen a meditar un poquito. Y si tú no eres hábil y no reprende, comienza a incitarte, comienza a motivarte. Y muchas veces eso se convierte en un deseo interno en tu corazón
amados hermanos, lo que se llama concupiscencia. Y se cumple la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la concupiscencia es la que te empuja a ceder a la tentación, a aceptar las insinuaciones que el diablo hace. La Biblia habla claramente en Santiago 1:14 y nos da a entender, amado, de cómo es que opera la concupiscencia en el hombre. ¿Por qué? Porque son deseos que nos van a arrastrar. Él dice claramente y dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero en el caso de Cristo es totalmente diferente. Fue diferente, pastor, ¿por qué? Porque no tiene esa concupiscencia. Él sabe que Jesús tiene hambre, amado. Entonces, como no tiene esa concupiscencia que Jesús está pidiendo, yo quiero comer, no es el diablo que ya determinó, lo estudió, sabe que tú tienes hambre. Ahora el diablo está proveyendo un estímulo externo. Un estímulo externo para llevarlo al corazón del Señor. Entonces no encontró apoyo en el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque en Jesús está el deseo de hacer la voluntad del Padre que lo envió. Entonces, como no está ese deseo interno en la vida de Jesús, amado, no sintió esa necesidad. Satanás está incitándolo para crear una necesidad en él, y Jesús le resiste sabiendo que es el tentador y lucha ahí con él, resistiendo la incitación del diablo. Y así es que cada cristiano tiene que entender esa lucha en la mente. Entonces vemos aquí el contraste de lo que es Jesús y de lo que es Adán, el primer Adán, el segundo Adán. Por uno entra la muerte a todos los hombres, por otro entra la vida a todos los hombres. Por uno entra la esclavitud del pecado, por otro entra la libertad del hombre, la redención del hombre. Por uno entra la muerte, por otro entra la vida. Y de verdad que es algo maravilloso la obra de Jesús. Ahora bien, ¿qué pretendía Satanás con esta sencilla tentación?